cómo ha innovado el turismo, todas estas herramientas. Por eso nuestro invitado es Edwin Bernal Holguín. Él es ingeniero industrial, asesor de proyectos y estrategias web, con más de 18 años de experiencia en consultoría y capacitación en estrategias digitales de administración de proyectos. Tiene una página que se llama turismoytecnología.com y con él vamos a hablar de cómo la tecnología ha innovado también el turismo en Colombia. Edwin, muy buenas tardes y bienvenido a la Radio Nacional de Colombia, a esta radio pública. Deisa, muy buenas tardes, un gusto y un gusto a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, Edwin, hoy por hoy viajar, y bueno, yo lo limito un poco a Colombia, pero bueno, el mundo es muy grande, pero viajar ahora es mucho más fácil. ¿Y cuáles son las herramientas con las que contamos para viajar? Pues bueno, la apertura de Internet desde hace 30 años, con lo que muchos aman y otros tantos pelean, nos ha permitido poder no solamente llegar físicamente a otros espacios geográficos, también virtualmente podemos reconocer cosas que antes ni siquiera sabíamos que existían. El solo hecho de que hay cantidad de memes que comparten o artículos que comparten cosas que pasan en otro lado del mundo, uno reconoce que hay cosas que ni idea. Hace poco, por ejemplo, supimos que teníamos un mar rosado o una playa rosada aquí en Colombia, porque Oiga, en otra sí, parte del mundo lo hay. sí. Reconocemos la migración de aves, porque antes ni idea, uno veía las aves por un lado, pero el hecho de que hayan tendencias, y no solo tecnologías, tendencias en redes, por ejemplo, la observación de aves se vuelve un tema, el cuidado de animalitos, empiezan a jugar un papel importante. Entonces, el hecho de que solo exista Internet como la herramienta más importante de difusión de contenidos, hace que se nos abra el mundo, se nos abran los ojos y que la tierra sea grande, los espacios, el deseo de salir a otros lados y vivirlo. Y con ello llegan herramientas de colaboración de contenidos, de viajes, realidad aumentada, el solo hecho de encontrar una habitación a precios particularmente diferentes o comparativos, que uno imagina viajar te doy un ejemplo, a Marruecos, por ir lejos, que puede llegar a costar lo mismo que venir a visitar un país aquí en Latinoamérica. Y para ir cerca, que hay sitios aquí en Colombia que no conocemos, que los vemos lejos, pero que realmente son muy posibles de vivir, vivenciar y disfrutar. Hola, Edwin Bernal, le saluda Tatiana Orozco desde Valledupar. Yo quisiera saber, por ejemplo, en el tema de aviturismo, y usted está hablando también de la migración de los aves, ¿qué es lo más innovador que ha visto respecto a las nuevas aplicaciones para que la gente se entere de mucho más de lo que hay en Colombia en cuestión de aves, que es demasiado? ¿Aviturismo me preguntas? Sí, señor. De parte de ProColombia han habido unos esfuerzos por el desarrollo de apps que involucren todas las especies de aves. Recordemos que Colombia es uno de los principales países en aviturismo, por no decir el principal, y la comunidad de viajeros que están viviendo y utilizando estas aplicaciones son muy importantes. Entonces, ProColombia tiene un proyecto y también está publicando continuamente infografías y material y catálogos de aves, y también hay proyectos de observación, se me escapan en este momento los nombres, pero hay apps que contienen las aves y te permiten a través de la taxonomía poder identificar qué tipo de ave es. Un ejemplo, si tú le dices el plumas de color amarillo, negro, si ave regularmente pequeña, entonces él te da el nombre, él es un toche, él es un ruiseñor, él es una mirla, las mirlas son grises, o pues el pico grande, tal cual, es un cuervo, y empiezas a jugar con esas taxonomías que hoy en día son muy útiles, existen a nivel de insectos y también hay construcciones a nivel de aves y plantas. Entonces, sí han habido, y eso permite llegar y en qué las migraciones y qué zonas están siendo visitadas, inclusive si son endémicas de una región en particular.
Edwin, un cordial saludo desde Nariño, al sur de Colombia. Bueno, son muchas las ventajas las que ofrece este tipo de plataformas y estas nuevas maneras de viajar y de conocer tanto el país como el mundo, pero como en todo, existen los pro y los contra de los proyectos y las actividades. ¿Qué podríamos decir al respecto, Edwin? Sobre todo con aquellos casos donde existen comunidades que están aisladas y su decisión ha sido continuar aisladas y en muchos casos, pues los turistas no conocen, pero llegan y de pronto son un poco irrespetuosos o de pronto llegan a invadir o ya digamos, se actúa en contra de estas decisiones de las comunidades. Te voy a dar un ejemplo muy particular de lo que está pasando en otro país y también un ejemplo que está pasando aquí en Colombia. La ciudad en la cual están grabando Juego de Tronos bajó en su población de 5.000 a 1.000 y pico habitantes, porque la gente se cansó de los turistas. Cansó del turista que abusa del espacio, que abusa de la confianza y pasa de... Y entonces empezaron a migrar mucha gente de esos sitios. A eso se le suma el hecho de también de lo negativo, lo que tiene que ver con la palabra es gentrificación. Gentrificación es un espacio turístico que es siendo utilizado y abusado por personas que no son de la misma región. Eso lo vivimos en Villa de Leyva, lo vivimos en varias partes de Cartagena, que están siendo recuperados por la misma gente de la zona. A mí en lo personal me parece que es un tema de comunicación. Eso tiene muchos más temas de fondo, pero son de reglas claras. Y es un tema de, yo tengo que me apersono en mi región, me apersono en mi territorio y empezar a generar espacios donde yo permito o no permito unas cosas. Hoy en día, por ejemplo, el Parque Tayrona, la Sierra Nevada del Cocuy, están siendo cerradas por las comunidades indígenas porque se está usando la capacidad de la montaña. Pero para poder decir que se está usando la capacidad de la montaña o se está usando la capacidad de la playa o del recurso natural, alguien tiene que decir, medir el impacto, alguien tiene que reconocer el impacto humano y decirle al humano, oiga, esto no es para botar basura, llévese lo que trajo, reduzca su huella. La montaña no puede permitir más de tantas personas. Solo aquí en Bogotá tenemos la Quebrada de la Vieja, que es la obra que todavía no ha sido abierta por el impacto de los corredores. Yo soy uno de los que sube la montaña de la Vieja y la extraño, pero pues preferible dejémosla quieta porque no hemos podido superar ese impacto humano. Y como te digo, yo creo que es más de tema de ser capaces de que alguien se apersone del territorio, la misma gente de la comunidad a través de, por ejemplo, herramientas como turismo colaborativo, herramientas entre comillas de opciones como turismo comunitario, en la cual la gente dice, listo, que nos visiten es una opción, pero pues esto tiene unas condiciones, esto es una casa y a esta casa se entra con unas condiciones, hay que quitarse los zapatos, no me traiga basura, y hay que jugar con eso y procurar que todos los agentes operativos se pongan de acuerdo. Eso toma tiempo, pero hay que hacerlo. Claro, pero Edwin, también es cierto que hay otras formas de turismo, yo lo decía al inicio ya, digamos el turismo de antes que buscaba una playa y ya, ¿no? Mar y playa, aunque sigue existiendo, yo creo que ya ha cambiado, ya hay una tendencia de un viajero que quiere conocer más allá, que quiere conocer la gastronomía, que quiere conocer el baile, que quiere conocer el festival, la música, digamos, profundizar más en la cultura del lugar que conoce que irse a tirar en un hotel 5 estrellas y ver el mar y el sol. Frente a eso he visto tendencias como el ecoturismo y el turismo rural. Por ejemplo, justamente en Nariño, donde está mi compañera Sandra Erazo, hay casas y en San Andrés comentaba, yo también hay unas posadas donde la gente puede quedarse en las casas campesinas formando parte de ese paisaje y formando parte de la cultura por unos días, es decir, ver cómo un campesino va y pesca a la cocha o cómo siembra o en fin. Y yo creo que ese turismo también se está abriendo en Colombia mucho, Edwin. Es cierto, si hay una industria que debería por naturaleza, y lo es, creativa, es la industria del turismo. Tú bien lo dices, el turismo, el ecoturismo, la observación de aves, son papeles, pero es increíble. El enoturismo, que es el de ir a beber vino,
hay turismo de queso, tenemos turismo negro, que le dicen así, que es el de reconocer sitios que han pasado por elementos de violencia. Hay ufoturismo, que es ir a ver ovnis. Hay una bestialidad, agroturismo. Hay una cantidad de posibilidades increíbles. Por ejemplo, el turismo experiencia espiritual, o de experiencias, ir a tomar ayahuasca, peyote, tipo eso no lo de conocía. actividades. Dime. Que ese no lo conocía, ese turismo. No, lo hay. Mira, es el recorrido de ir a tomar yagé, Ajá. ayahuasca, peyote y fumarse un porro. Uh-huh. No todos lo hacen, no todos se involucran en esos 4 que te acabo de decir, pero hay una colección importante de turismo que está siendo dirigida a un mercado particular. ¿Y aquí qué está pasando? Antes, y eso ya es una tendencia en todas las industrias, el reconocimiento de que yo primero creo el producto y luego busco el cliente de ese producto, el hecho de que se ponga de papel primero el usuario antes que el producto. Entonces yo identifico que hay comunidades. El solo hecho, por lo menos, de la comunidad de observadores de aves, un ejemplo, o 2, existe una tendencia que se llama slow. Sí, eso tiene que ver mucho con el budismo. Uh-huh. No está ese nombre ahí, pero es así. Tiene que ver mucho con las tendencias minimalistas, de simplicidad voluntaria. Entonces, fruto del slow está el slow travel. Colombia, el municipio por excelencia, o el primer municipio que es declarado slow, es Pijao, estaba el nombre siempre. Sí. Que queda en el eje cafetero, y es el primer municipio destino turístico de Colombia slow travel, y tiene todas las características que reúnen este tipo de destino, donde no hay volumen de viajeros, no es visitado en gran masa, y es lento, es tranquilo, es silencioso, no hay bulla, y muchos nos reconocemos como ese tipo de turistas y preferimos ir a sitios de ese estilo que no son muy visitados, y que tienen esa calma, ese ir lento, no ir de carrera. Uh-huh. ¿Esto qué ocurre? Pues hombre, yo identifico que hay una tendencia y adapto mi producto a ese Se nos fue Edwin. producto, y miremos otra cosa. Eso es de caminos, no es un absoluto. Claro. Pero identificar esto es un reconocimiento genial, porque hay de todo. Hay, por ejemplo, hoy en día hay recorridos turísticos, ya cerrando esa parte, que te dicen que firmas un acuerdo en el cual lo que te pase es responsabilidad tuya, y hacen recorridos increíbles de grandes maratones caminando entre ciudades, 15 días, 20 días caminando, inclemencias de ambiente, naturaleza y demás, Uh-huh. y vivir una experiencia natural completamente extrema, y a unos precios absurdos también, y quien lo vive es quien lo goza, como el carnaval. Sí, señor. Edwin, básicamente vemos que hay mucha competencia en la internet con las diferentes agencias de viajes online que pues llegan a democratizar el turismo, dice uno, pero ¿qué tanto le ha servido eso de pronto para por fin derrumbar las barreras? ¿Ustedes sienten que ha llegado en menor proporción la gente y se ve distribuida a partir de muchas que han florecido últimamente, o cree que hay para todo? La industria de turismo le pasó lo mismo que la industria literaria con el llegado de los ebooks, de la industria editorial. Hay un grupo de usuarios que no les gusta utilizar agencias y prefiere ir directamente al operador. Pues ellos arman su plan, y y hay otro grupo de usuarios que no les gusta eso, sino prefieren que alguien entregue el paquete completo. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa democratización de la que tú hablas me parece coherente, porque lo que ocurre es que las personas dejaron de, no decimos, el Internet acabó con las agencias, no, el Internet distribuyó los gustos. Entonces hay gente que le gusta el todo incluido, como hay personas que le gustan hacerlo graneado y armarlo por su propia cuenta. Uh-huh. Amadeus, una industria muy reconocida, lleva tiempos publicando una vaina que se llama Las Tribus Viajeras. Y en su último estudio entregó 4 o 5 tribus que identifican claramente estos perfiles. ¿Qué pasa con las agencias? Aquellas agencias que se amarran de la silla de la forma en que vendían hace 20, 30 años, pues hombre, la frase es como quien dice suerte es que le digo. Sí, porque
porque esto ha cambiado y el turista cambió. Entonces hay que hablarle al oído al turista que trabaja con ellos Claro. y utilizar las tendencias. Edwin, y justamente sobre eso también el hecho, como usted dice, Internet como tal ha sido ese gran innovador que el mundo ya está, digamos, al alcance de todos. Y allí hay algo que me llama mucho la atención y son como las comunidades. Ya uno va a buscar un hotel o un hospedaje, un sitio para quedarse y ya hay muchos que han ido y le dicen y le recomiendan. Es decir, se ha convertido también un diálogo entre viajeros y uno va donde los demás dicen que va. Ya digamos, no es ni siquiera el tema tanto de precios, sino que uno ve todos los viajeros, los comentarios y a partir de ahí toma decisiones. Eso cómo ha cambiado también el turismo, ese diálogo entre viajeros. El poder de la influencia. Sí, el que nosotros creamos que si 1000 personas dicen algo, es porque tienen la razón. Bien que mal, es así. Sí, entonces, por eso proyectos como TriAdvisor tienen la fuerza que tienen, porque ellos le dan le ponen al usuario por encima del producto. Y es el usuario el que dice, este me gusta, este no me gusta. ¿Sí me entiendes? La calificación hoy en día en la industria es muy importante, porque si tú ves que alguien dice, esto es bueno, pues no vas a su confianza en que esa persona te está diciendo que es así y los valores positivos funcionan. Ahora, esto tiene detractores de lo que hay, pero por encima de todo, esa valoración funciona. La industria está entendiendo el poder del storytelling, de la capacidad de contar historias, de la capacidad de contar de que alguien que nunca visitó la playa fue con ellos y visitó la playa. Contar esa historia. Sí, más allá de decir, vendo playa 4 días, 3 noches, sino es alguien que está haciendo la acción y alguien que la está viviendo y que es capaz de dar la cara para contar esa historia. Entonces, eso es una realidad. TriAdvisor lo demuestra, el hecho de que la gente le guste tener una calificación, las empresas trabajen por tener una calificación importante en TriAdvisor, el valor del relacionamiento, que si a ti un amigo te dice, ese sitio es increíble, tú le crees, ¿sí? Porque es tu amigo. Entonces, ese tema del voz a voz, entender que es más importante y el marketing voz a voz funciona y utilizas todas las herramientas que hayan, todos los medios digitales, los que se puedan, el blog, las redes sociales, la pauta y demás, prensa, la industria lo está haciendo y lo está valorando. Muy bien. Edwin, finalmente pues yo quiero hablar de su página, que acá ya me metí yo a mirarla, turismoytecnología.com. Veo que usted tiene muchas noticias sobre turismo. Cuénteme un poco, además de esto, bueno, tiene noticias, por ejemplo, veo lo de la maleta que me gustó mucho, tecnología hecha para proteger el contenido del equipaje. Tiene aquí usted los restaurantes chinos más importantes de Bogotá. Bueno, tiene un sinnúmero de artículos. Además de ello, la gente que puede encontrar en su página. Gracias por la cuñita. Hace 6, 7 años, yo tengo una agencia digital. Hace 6 o 7 años, el deseo por enfocar los esfuerzos que estábamos realizando nos llevaron a la industria de turismo. Entonces, yo llevo muchos años siendo conferencista en temas de mercadeo, estrategias digitales, y eso le enfoqué a la industria de turismo, porque amo viajar, me encanta viajar, y más viajar también por trabajo. Entonces, nos dimos cuenta que no había información que centralizara todo lo que ocurre en innovación dentro de la industria de turismo, y todo tipo de innovación. Me refiero que para mí innovar puede ser un nuevo kayak para poder moverme entre ríos. Como innovar es poder vender esa empresa a personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva. Y entonces abarcamos todo el espectro grande de todos los tipos de innovación que pueden ir en la industria de turismo, agencias de viajes, transporte, aerolíneas. Entonces, si una empresa, un ejemplo, un restaurante en Francia solo atiende mujeres, entonces para mí eso es una innovación porque está trabajando con un rol muy puntual. Y yo creo que la innovación no es necesariamente hacer cosas nuevas que no existan. Para mí innovar, para muchos más, es coger algo que ya exista y adaptarlo a mi realidad, adaptarlo a mi mercado. Entonces, ponerle al latinoamericano y al colombiano
decirle, oiga, vea que esto están haciendo en este lado, mire que esto está ocurriendo. Entonces, invitarles a que por favor abran sus ojos y empiecen a hacer otras cosas adicional a lo convencional, que es bajarle el precio al producto. Que ese océano rojo es muy sanguíneo, muy terrible y termina siempre reventado uno. Uno puede hacer cosas geniales no necesariamente cambiando el precio del producto hacia abajo. Muy bien. Pues Edwin, pues ahí está, turismoentecnología.com. Los invito también para que chequeen la página porque como dice Edwin, pues tiene información muy variada de tecnología.